Hola, hoy estuve revisando el plan de estudios y encontré una materia llamada Algoritmos y Estructura de Datos, que básicamente es programación, que es una materia que no tuve en la secundaria, así que no tengo ni idea sobre el tema. Y por eso creo que lo mejor es prepararme para que la materia no se me complique cuando empiecen las clases, y por eso empecé a leer un libro que se llama Cómo programar en C++, o también llamado C++, que está escrito por dos egresados del MIT. Por si no conocen, el MIT es una de las mejores universidades del mundo y bueno, según el plan de estudios, C++ será el primer lenguaje de programación que nos enseñarán. Y bueno, según el libro, C++ es un lenguaje muy poderoso para desarrollar sistemas de información de tamaño considerable, y vamos a aprender a escribir instrucciones para ordenar a la computadora que realicen diversos tipos de tareas. El software, que serían las instrucciones que escribamos nosotros, controlan el hardware, que serían las computadoras. Básicamente programar es eso, es darle una serie de instrucciones en un lenguaje determinado a la computadora para resolver un problema en específico. O sea, sería como explicarle a la computadora lo que querés que haga por vos. Como la computadora no tiene la capacidad de pensar por sí misma, por ahora, seguirá las instrucciones que le indiquemos al pie de la letra. Y si están correctamente escritas, el problema se va a resolver. Puedes usar la programación para casi cualquier cosa. Un ejemplo donde la programación está mejorando la vida de las personas es en el proyecto Genoma Humano. Puedes crear programas para controlar robots. Los programas ayudan a los autos que se conducen solos a saber cuándo acelerar, girar y dónde frenar. Los programas también ayudan a los profesionales de la salud, a los médicos, a procesar miles de datos médicos. Con la programación también podemos desarrollar juegos, efectos especiales para las películas y muchas cosas más. Con la programación podemos crear lo que queramos. Las computadoras pueden realizar y tomar decisiones lógicas más rápidas que los humanos. Y una metodología muy importante de programación clave que mejora la productividad del programador es la programación orientada a objetos, que ya lo veremos más adelante. La computadora solo entiende su propio lenguaje máquina, o también llamado código máquina. El elemento de datos más pequeño en una computadora solo puede asumir el valor 0 o el valor 1. Como ven acá en la imagen, que hay un montón de ceros y unos, a este elemento de datos se le conoce como bit, que es una abreviación de dígito binario. El código binario consiste en ceros y unos. ¿Por qué ceros y unos? Porque las computadoras funcionan con electricidad, con componentes eléctricos obviamente, que pueden estar encendidos o apagados. 0 para apagado y 1 para encendido. Todas las funciones que realizan las computadoras solo lo hacen con manipulaciones simples de ceros y unos. Con esos dos valores, las computadoras entienden las letras, los colores, la música, lo que sea. Como para las personas es muy difícil trabajar y comprender solo ceros y unos, prefieren trabajar con dígitos decimales que van del 0 al 9, con letras que pueden ser mayúsculas o minúsculas, y con símbolos especiales, que por ejemplo acá tenemos algunos, y a estos se los conoce como caracteres.
Y como la computadora solo procesa unos y ceros, cada carácter se representa como un patrón de ceros y unos. Cuando tenemos un patrón de 8 bits, se la conoce como byte. Y en este caso, este byte representa un carácter, un dígito decimal. Este código binario está en base 2, lo que significa que cada bit vale 2 veces que el de la derecha. O sea, como vemos acá. Para saber qué dígito decimal representa este byte, solo tenemos que sumar los valores correspondientes que tengan 1. En este caso el byte vale 64, ya que es el único 1 y no hay nada más con que sumarlo, ya que todos están en 0. Y ahora, para saber qué dígito decimal, letra o símbolo especial representa, tenemos que utilizar el código ASCII, que en español sería código estadounidense estándar para el intercambio de información, que nos permite escribir cualquier número, letra o símbolo solo con números. Ahora vamos a la página de ASCII y buscamos el número 64, que está acá, y vemos que representa el arroba. Para comprobar que esto es cierto, solo tenemos que presionar Alt más 64 en nuestro teclado. Y como vemos, se escribe el arroba. Podemos escribir cualquier carácter solo con la combinación de Alt más el número correspondiente. Así como los bits componen los bytes, los caracteres o bytes componen los campos. Un campo es un grupo compuesto por caracteres o bytes que transmiten un significado. En este caso, este código binario representará un número, y cuando vamos a buscar en el código ASCII nos saldrá que representa la letra T. Por ejemplo, un campo compuesto de letras mayúsculas y minúsculas podrían representar el nombre de una persona, y un campo compuesto de dígitos decimales podrían representar la edad de esa persona. Se pueden usar varios campos relacionados para componer un registro. Por ejemplo, el registro de un empleado de una empresa podría tener campos como el número de identificación, que sería un número entero, el nombre, que sería una cadena de caracteres, la dirección, que también sería una cadena de caracteres, y su salario, que sería un número con punto decimal. Y bueno, como ven, un registro es un grupo de campos relacionados. Y por último tenemos los archivos. Un archivo es un grupo de registros relacionados. Una empresa puede tener varios archivos y cada uno de esos archivos contenga billones de caracteres de información. Por ejemplo, en una universidad se necesita una base de datos, que una base de datos es una colección electrónica de datos organizada para facilitar su acceso y manipulación. El modelo más popular es la base de datos relacional, en la que los datos se almacenan en tablas, que incluyen registros y campos. Por ejemplo, los datos para cada estudiante conforman un registro, y el nombre, edad, etc. serían los campos. La programación en lenguaje máquina era muy lenta y tediosa para los programadores, así que empezaron a usar abreviaturas del inglés para representar las operaciones elementales. Y después se crearon los lenguajes de alto nivel como C++, Java y C#, donde podíamos escribir instrucciones individuales para realizar tareas importantes, pero la computadora no entiende estos lenguajes, así que crearon programas traductores llamados compiladores. Los compiladores convierten los programas escritos en lenguajes de alto nivel al lenguaje máquina. Para poder escribir nuestro código en C++,
también conocido como código fuente, vamos a necesitar de un ID, en español entorno de desarrollo integrado. Un ID es una aplicación informática que ofrece herramientas para apoyar o facilitar al desarrollador o programador el desarrollo de software, como editores para escribir y editar programas, compiladores y depuradores para localizar errores lógicos. Los errores lógicos son errores que provocan que los programas se ejecuten de forma incorrecta. Bueno, estos son algunos de los ID más populares para programar en C++. Y bueno, eso fue un resumen del capítulo 1. Creo que con eso ya tengo una base sobre las computadoras y la programación. Ya sé cómo funcionan las computadoras y el origen de los lenguajes de programación. Así que bueno, voy a continuar leyendo y en el próximo video empezaremos a escribir nuestro primer programa en C++. Nos vemos.